Eso era. Bueno, nosotros estábamos en la parte de temas. Vos habías visto cuáles eran las opciones que estuvimos cambiando. Hasta acá un cambio de tema implica tres atributos, dijimos, ¿verdad? Que eran los colores, el tipo de fuente y estilos de los efectos. Pero así como cambiamos un tema que cambia al mismo tiempo las tres cosas, tenés la opción de cambiar uno de los tres atributos nomás. Entonces, a la derecha y al lado del botón de temas, que está a la izquierda, están cada uno de esos atributos. Entonces, puedes cambiar o solo los colores o solo el tema de fuente. No sé, supongamos nomás que la combinación de colores te viene bien, pero la fuente es la que no aplica para el cambio que vos necesitas hacer, entonces puedes ir a definir solo esos dos tipos de fuentes que modifiquen con el tema que estás usando. Y también el tema de los efectos, entonces encontrarás que en cada uno de esos tres botones tenés, digamos, una lista de opciones. Quiero que entres, por lo menos para mirar, no vamos a cambiar, pero vamos a mirar para entender que puede hacerse también el cambio de solo uno de los tres, o a lo mejor dos atributos de los tres, digamos, de forma individual para poder hacer esos cambios masivos en los archivos, digamos, ¿verdad? Puede darse el caso en donde una combinación de colores que esté en ese lugar no aplique a lo que vos estés necesitando, no sé, por algún motivo, la empresa solicita que sean unos colores que no se encuentran en la lista de Excel, entonces vos tenés que entrar a buscar, digamos, y lo mismo puede ocurrir con las fuentes, no sé, supongamos que todas esas fuentes que están ahí no tienen justo la fuente que vos estás necesitando porque se definió eh, un tipo de fuente ¿cómo se llama eso? Por la gerencia estratégica. O normalmente pues las empresas suelen hacer una reunión en octubre de cada año más o menos, las grandes empresas, digo yo, para definir los lineamientos para el año siguiente. Entonces, uno de los lineamientos que suele abarcar también eso es el tema de cómo va a establecerse la imagen de la empresa, tanto para afuera como para adentro. Entonces, yo, por ejemplo, formé parte de una empresa en donde se establecía esto y ellos, por ejemplo, en algún momento decían que todos los informes que se iban a emitir desde la empresa y que iban a hacer entre empleados nomás tenían que tener una, y bueno, y ahí definían un tipo de fuente, un tamaño de fuente, una combinación de color, o sea, no podía ser eh, un color diferente a los que definía la gerencia o la dirección estratégica, por llamarlo de alguna forma. Entonces, todo eso inclusive entra dentro de esta definición de colores y de fuentes que yo te estoy mencionando. O sea, si bien estamos hablando de las planillas de Excel, esto mismo se puede ver para poder configurar también en las presentaciones de PowerPoint, en los textos de Word y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, lo que corresponde a temas que le equivale a Excel se modifica desde este lugar, nada más que eso, ¿sí? Bien, nosotros vamos a dar como terminado esta pestaña temas y vamos a pasarnos a la siguiente que corresponde a validación. Entonces quiero que le des un color, no sé si ya le cambiaste de color, cambiarle más de color y vamos a continuar con la siguiente. Bueno, con respecto a la siguiente, tiene que ver con lo que significa una validación de datos. En Excel, cuando yo abro un libro nuevo, yo no tengo ningún impedimento de cargar cualquier tipo de información. O sea, puedo cargar letra, número, fecha, alfanumérico. Y aparte de cargar lo que quiera cargar, Excel no me dice que está prohibido, por ejemplo, con un mensaje de advertencia o algo para poder ¿cómo se llama? Prohibirme, digamos, la carga. Y así también yo no tengo ningún problema de cambiar de color, de cambiar de tipo de formato de número o ponerle bordes, etcétera. ¿Sí? O sea, a lo que vamos es, en condiciones normales y estandarizadas, Excel no te prohíbe hacer nada. Pero en el momento que vos quieras cambiar eso, o sea, decir, no, en esta celda solamente quiero que se puedan cargar este tipo de información, bueno, ahí hay una herramienta y esta herramienta se llama validación de datos. La herramienta de validación de datos
te permite configurar previamente las celdas donde uno va a cargar datos, o en realidad también te permite configurar cuando la planilla ya tiene datos, ¿verdad? O sea, indistintamente como vos quieras, pero la idea es nomás poder entender que en el momento uno, cuando yo todavía no tengo nada cargado en la planilla y eh, quiero preparar mi planilla como para que otra persona se sienta a cargar los datos, por ejemplo, yo puedo hacer una configuración en la validación, y la validación lo que va a hacer es determinar qué tipo de información yo voy a poder cargar en esas celdas. Acá nomás, como siempre, vamos a estar construyendo tipo base de datos, y vemos que cada encabezado, desde la columna y hasta la columna O, tiene un nombre diferente. Ese nombre diferente es el que le corresponde a ese tipo de validación que vamos a empezar a configurar en cada una de esas columnas antes de descargar los datos. Entonces, quiero que te posiciones debajo del número entero, que va a ser la primera validación. ¿Cómo yo sé si tiene o no tiene validación una celda? De varias formas. O sea, primero, yo puedo posicionarme ahí. eh, en el momento, espera un poco, no le veo, ¿por qué no le veo? ¿Por Ok. qué no le veo activa tus botones? ¿Pasó algo? Mis botones. Los botones están todos grises ahí arriba en la cinta de opciones. Hmm. Espera que, dale un poco de escape para saber nomás si no entró ahí a la celda para tratar de escribir algo, algo así. Sí, Ahí, yo ahí entré a... salió, ahí salió. No, no, por eso nomás no. Yo nomás no le veía tu cursor titilando ni arriba ni abajo. Más, me extrañó, ¿verdad? Bueno, eh, No, espera pues que, yo lo entré acá por eso. ah, ¿cómo puedo yo saber si esa celda tiene o no tiene validación? Vamos a hacer de la siguiente forma. Quiero que te vayas a inicio, pero para poder hacer vamos a tener que habilitar los botones. Por eso es lo que quiero, que no entres a la celda para que te puedan habilitar los botones. Eso. Vamos a inicio, y en inicio y hacia la derecha vamos a encontrarle al botón buscar y seleccionar. Vamos a ir a mirar un poco si en buscar y seleccionar hay datos que corresponden a celdas con validación. Quiero que veas que hacia abajo hay una llamada validación de datos. Entonces, al hacer clic en validación de datos, él te va a decir si esta hoja tiene o no tiene celdas con validación de datos. De hecho, dice, no se encontraron celdas, por lo tanto, confirmamos que haya alguna celda, o que en este caso no hay ninguna celda con validación de datos. Bueno, fuera de esto, ahora nos vamos a poner ahí donde ya estamos y vamos a configurar la validación. ¿Dónde se configura? En la pestaña Datos. La pestaña Datos tiene un botón llamado, en tu cinta de opciones, ¿sí? Le vas a tu cinta de opciones, entra en la pestaña Datos, y en ese momento, a mí nomás ¿Dónde todavía no no me me van a...? sale. En la cinta de opciones, en la pestaña Datos. No hay nada, un botón, en una pestaña. Eso, Ah, ahí no sí. estoy. Y a la derecha tenés un grupo de botones llamado herramientas de datos. En ese grupo de botones, herramientas de datos, vas a encontrar varios botones. En realidad el más grande que tiene el texto se llama texto en columnas, pero a la derecha hay dos hileras o dos columnas de tres botones. El de la primera columna de la izquierda, el tercer botón, el de abajo sería, ¿sí? Ese botón, si bien no tiene un texto diciéndote que corresponde a la validación de datos, cuando te posicionas enfrente sale el rótulo, y en ese rótulo yo puedo ver que sí corresponde. Quiero que notes que tiene una flecha a la derecha, y esa flecha te va a mostrar tres opciones más, de los cuales la primera es la misma al botón que estaba a la izquierda, pero las otras dos también vamos a utilizar en el momento que haga falta. En este caso, quiero que ingresemos en la opción de validación de datos. Vamos a ver si la validación de datos, por ahí también yo puedo entrar a ver si tiene o no tiene una celda de validación de datos. O sea, cuando entramos, vamos a ver que dice el criterio de validación, permitir cualquier valor. Y cuando dice cualquier valor, quiere decir que la validación no está configurada todavía. En realidad,
a partir de cambiar ese criterio de validación es donde nosotros vamos a empezar a bloquear ciertos tipos de datos que van a tener que corresponder únicamente al que nosotros establezcamos. En este caso se puede llamar a esto como si fuese una configuración de regla para la validación. En este caso podemos ingresar a cualquier valor que tiene una flechita desplegable ahí. Y al entrar en la flechita desplegable vamos a ver, ahí están todos los encabezados que tenemos nosotros ahí en cada columna y vamos a empezar con número entero. Número entero nos da la posibilidad de poder determinar cuál es ese número entero y si va a ser mayor que, menor que, si va a estar entre, no va a estar entre, etc. Él define datos entre, pero ahí también tengo una lista desplegable que puede verse más opciones en vez de entre, ¿sí? Quiero que entres a mirar nada más y ahí vas a ver que hay varias opciones de las cuales puedes seleccionar la que quieras, no hay problema. Y una vez que selecciones una de ellas, vamos a configurar el valor que corresponde. En este caso, como seleccionaste mayor o igual que, él te da la chance de cargar el valor mínimo. Siempre que esta casilla de verificación a la derecha tenga una flecha, significa que o podés cargar manualmente o podés ir a seleccionar de la planilla. En este caso no está el dato en la planilla, por lo tanto vas a cargarle nomás vos manualmente y cuando está cargado podemos darle a aceptar y vamos a irnos a mirar. En ese momento se supone que la validación de la celda está configurada en mayor o igual a 10. Ahora, ¿qué ocurre si en esa celda donde estás posicionado escribís un valor que no corresponde a la validación configurada? Es decir, no sé, carga un poco un valor diferente y dale enter y en el momento que confirmas la carga y cuando él controla la regla y verifica que no coincide, entonces te lanza un mensaje de error. Este mensaje de error dice que no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda, pero nunca te aclara, o sea, no te dice y el valor correcto es mayor o igual a 10, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no te aclaró por sí solo. Entonces, el mensaje estándar de Excel de error, porque este es el mensaje de error, así como hay un mensaje de error, también hay un mensaje de entrada que también vamos a configurar enseguida. Tiene este icono de color rojo con una X blanca y esto hace que uno tenga que saber que este tipo de error solamente puede ser reemplazado por el valor correcto. Si el dato cargado no es el valor correcto, no vamos a tener, digamos, resultados o no vamos no vas a ver un valor, digamos, que te deje pasar a otra celda. En este caso, entonces, vemos que los botones son reintentar, cancelar y ayuda. El botón de ayuda, evidentemente, se conecta a la ayuda para leer más sobre esta función o sobre esta herramienta. Cancelar dejaría de escribir o dejaría vacía la celda otra vez y reintentar entraría de vuelta a la celda para darte una opción más de carga, digamos, ¿verdad? Entonces, en este caso puedes darle reintentar para ver nomás que va a seleccionar el valor que vos cargaste y ahí podés cargarle un valor correcto esta vez para dejarte pasar nomás, ¿verdad? Bien. Ahora, posicionate otra vez en esa misma celda, por favor. Vamos a configurar ahora el mensaje de entrada para poder entender qué diferencia hay entre el mensaje de error y el mensaje de entrada. Para eso vamos a tener que irnos otra vez al mismo botón, en validación. ¿Dónde estaba validación? Dijimos. Muy bien, mismo botón, pero segunda pestaña. La segunda pestaña de ese panel muestra el mensaje de entrada. Ojo que el mensaje de entrada, como el mensaje de error que se deben configurar, pueden no mostrarse si uno quiere. De hecho, la casilla de verificación que está ahí debajo de la pestaña dice mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda, puede no estar tildada. Y si no está tildada esa casilla de verificación, quiero que destildes a propósito para ver nomás que en el momento de destildar eso, ni el título ni el mensaje va a estar habilitado. Por lo tanto, evidentemente no se va luego a mostrar. En este caso no se mostraba luego, pero porque no entramos nomás a configurar, digamos, ahora que es diferente.
Pero ahora vamos a tildar esa casilla así como estaba y vamos a empezar a escribir algo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a escribir? En el título, lo que escribamos en el título va a salir en negrita. Lo que escribamos en mensaje de entrada va a salir, digamos, sin resaltarse en negrita. La idea es que el mensaje de entrada pueda guiar al usuario, puede que el usuario siga siendo vos o puede que sea otra persona en la carga correcta del dato. Entonces ahí deberíamos poder decirle, por ejemplo, como título, ingrese número entero, qué sé yo, ¿verdad? O cargue número entero o digite número entero. Y abajo le vamos a aclarar qué tipo de número entero tiene que ser. Entonces ahí en mensaje de entrada podemos ponerle, debe ser un valor mayor o igual al 10, qué sé yo, o a 10. Y cuando terminamos de escribir todo eso, le damos a aceptar y vamos a mirar. Eso. Entonces, al darle a aceptar, quiero que veas que en el momento de hacerle aceptar ya sale una nota amarilla. Es muy similar a lo que se conoce como comentario en Excel. Yo no sé si alguna vez tuviste la posibilidad de insertar un comentario en una de las celdas, pero un No. comentario es algo similar a eso que estamos viendo, que es tipo una notita amarilla, solamente que el comentario se diferencia con respecto al mensaje de entrada de validación, que no tiene una flecha que une a esa celda con la nota amarilla, y la celda también Ah, suele tener un esquinero de color rojo. O sea, esa es la característica de un comentario. De hecho, hacemos lo siguiente, hacerle un clic derecho a esa celda, ahí donde escribiste el número 12, para mostrarte las diferencias nomás y que vos puedas comprender, digamos, ¿verdad? Clic derecho, quiero que veas que allá abajo dice insertar comentario, dale clic ahí. Y de paso ya te muestro nomás que insertar comentario también muestra otra nota amarilla, se asemeja mucho a esa celda o a esa hoja que nos salió hace rato, pero este por ejemplo dice user. User es la configuración de tu máquina para tu usuario. Evidentemente hay gente que en user le pone su nombre, su apellido, o sea, en vez de esto que te sale a vos, le pones su nombre y apellido y se registra de esa forma. Entonces, cuando uno inserta un comentario, lo que hace Excel es eh, recupera ese nombre del sistema y te deja en ese lugar, digamos. Pero después te voy a mostrar dónde también se configura eso. En este caso, le cambiaste a tu nombre y apellido y ahí abajo lo que se escriba, puedes ponerle cualquier cosa, ejemplo de comentario, qué sé yo, algo así. Para poder nomás tener en cuenta que vamos a ver nosotros eso cada vez que pasemos por esa celda. Entonces, para confirmar la carga de ese dato, puedes hacer nomás un clic afuera de la nota amarilla y en ese momento eso quedó configurado. Quiero que notes que la celda tiene dos notas amarillas ahora. Una es del mensaje de entrada, otra es del comentario. Y el comentario lo que hace nomás es mostrar ese esquinero de color rojo en la celda para que uno tenga un indicador de que cada una de estas celdas tienen un comentario y que es posible visualizar ese comentario si uno no hace falta posicionarse con el cursor o con la celda activa luego en la celda, sino por lo menos el puntero del mouse nomás llevar hasta ahí y él tendría que poder mostrar ese comentario. Versus mensaje de entrada que tiene una configuración similar, pero lo que no tiene es el esquinero y la flecha negra que une. Por ejemplo, el comentario si tapa datos importantes puede arrastrarse y puede llevarse a otro lugar, no se puede llevarlo un poquitito más arriba a ese comentario, a la notita amarilla, solo que tiene que estar visible y para estar visible vas a tener que darle un clic derecho otra vez a la celda y le vas a decir ah, modificar comentario, le vas a tener que decir. Miento, mostrar o ocultar comentario le vas a tener que decir. Cuando le decís mostrar o ocultar, ya no se va a ocultar, se va a quedar visible y ahí sí le puedes agarrar para poder llevarle el comentario, así como se puede insertar, se puede mover, se puede achicar, se puede agrandar, o sea, ya va a depender mucho de qué información lo que vos cargas en cada comentario para poder tener un tamaño diferente. Pero en el momento que le llevas a otro lado, y era eso lo que te quería mostrar,
esa flecha negra se puede visualizar que une justamente la esquina de la celda con una de las esquinas de la nota amarilla del comentario. O sea, en realidad acá solo te muestro comentarios porque se asemeja mucho a lo que es un mensaje de entrada y por sobre todo que cuando vos, no sé, vamos a suponer que te comparten una planilla que vos no hiciste, que ya hizo otra persona, que ya se usa en una empresa y vos entras y mirás y está lleno de notas amarillas, entonces sería bueno poder identificar si esa nota amarilla viene a ser un comentario o viene a ser una celda, como un mensaje de entrada de validación. O sea, para no confundir porque son similares, nada más que eso, ¿sí? Bien, en realidad puede eliminar nomás otra vez ese comentario. No vamos a trabajar con comentarios ahora. Era simplemente para ver qué semejanzas y diferencias hay. Puedes darle un clic derecho, le decís eliminar comentario y en ese momento, ¿qué diferencia hay entre ocultar y eliminar? Que ocultar mantiene el comentario todavía en la celda, pero no lo visualiza. Sin embargo, el eliminar ya va a hacer desaparecer para siempre, digamos, ese comentario, ¿sí? En este caso, entonces, el clic hay que hacerlo nomás en la celda, no en el comentario, porque el clic derecho del comentario muestra otras acciones, sin embargo, el clic de la celda muestra la opción de eliminar. Bien, al darle eliminar comentario, entonces desapareció el comentario y ahora lo que vemos es el mensaje de entrada. Aclarada la diferencia, quiero que ahora entiendas que también el mensaje de entrada se puede cambiar. No se puede cambiar de tamaño como el comentario, pero sí se puede mover de lugar. Entonces, repito, si el mensaje de entrada como el comentario tapan algo que tiene que verse por algún motivo, entonces se puede modificar la posición para poder verse en ese momento en el lugar adecuado. En este caso en particular, ya se puede entender que es el mensaje de entrada. Quiero que notes que está escrito lo que escribiste hace rato. ¿Sí? Si por ahí hay algo que modificar, nada, se entra nomás al mismo lugar, se hace el cambio y listo. Pero ahora lo que vamos a ver es qué diferencia hay entre el mensaje de entrada y el mensaje de error. Porque el mensaje de error todavía no cambiamos, no configuramos, sino me mostró el mensaje de error estándar de Excel. Bueno, vamos a posicionarnos de vuelta en la celda, nos vamos de vuelta a validación de datos, pero ahora vamos a entrar en la... Voy Sí, a sí, por traer favor. veneno. Hay Dale, mosquitos, dale, más y dale. mosquitos acá, Bueno, joder. métele nomás. Continúo. Entonces, lo que te estaba diciendo nomás es que ahora vamos a configurar el mensaje de error y para configurar el mensaje de error vamos a tener que entrar de vuelta en el botón de validación. En realidad vos puedes configurar los tres al mismo tiempo. Yo nomás te hice salir para ir viendo las modificaciones que uno le va haciendo a la celda en cada caso. Entonces, vamos a hacer la tercera y última modificación para esta celda y después ya vamos a trabajar de una sola en cada vez. Entonces, mensaje de error va a ser la tercera pestaña. La tercera pestaña entonces muestra algo igual, algo similar al mensaje de entrada porque está también la casilla de verificación que dice que se puede ocultar nomás el mensaje de error si uno no quiere ver, ¿verdad? Que es la casilla de verificación que está ahí arriba. Y lo otro es que el mensaje de error tiene tres estilos. El estilo que se ve por defecto es el alto en tu computadora, en tu versión dice alto, en otras versiones puede decir grave, puede decir, no me acuerdo cuál es el otro, pero habían tres nombres diferentes que llegué a ver para este estilo, pero de la misma forma, no importa cómo se llame, el estilo es el más rígido de los tres. ¿Por qué digo el más rígido? Porque si no cargas un valor correcto no te deja pasar. Sin embargo, los otros dos te van a dejar pasar. Y eso es lo que quiero mostrarte. Primero quiero que cambies ese estilo. En vez de alto, quiero que pongas al de información. El de información tiene un icono diferente al del círculo en color rojo. Este es un círculo en color azul. Tiene una letra I blanca. A la derecha en el título podés cargar, no sé, vamos a suponer que yo quiero expresar que hay un error en la carga del dato, ¿verdad? Que no corresponde. Entonces, puedes ponerle como título o error en la carga o dato incorrecto, valor inválido, no sé, lo que vos quieras. Como título, escribí nomás. Bueno, y abajo
la idea es sugerir cuáles son los datos que se consideran correctos, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí, si bien en el mensaje de entrada uno ya le indica que el valor debe ser entero y mayor o igual a 10, supongamos nomás que escribió bien un valor mayor que 10, pero escribió con decimal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no puede aceptarse en la validación de número entero valores decimales, ¿sí? Entonces, eso hay que aclarar, ¿verdad? También no se aceptan que se carguen valores de texto, es decir, supongamos que yo puse 12 pero escribí con letra, ¿verdad? Eso tampoco está, sería correcto. Y por sobre todo no va a ser correcto que yo cargue un valor menor que el rango establecido, o sea, o el número establecido. O sea, esos son los tres posibles errores que pudo haber escrito, ¿verdad? Que tendrían que ser considerados errores para poder aclarar eso en el mensaje. Entonces, esto que hacemos sería lo que aclararía mejor la situación que si vemos nomás el mensaje de entrada o el mensaje de error estándar que no nos aclara absolutamente nada. Con esto, en este caso, menor, tampoco un valor menor a 10, ¿sí? Eso, listo. Ahí dale a aceptar y vamos a mirar. Entonces, el mensaje de error se entiende bien, claramente, que solo va a aparecer cuando se comete un error. Entonces, a propósito, quiero que cometa un error ahí en la celda para verificar que el dato que acabamos de cargar sale, ¿verdad? Y si sale, entonces poder leer a ver qué ocurre. Entonces dice, como título, el valor inválido, y como el texto, todo lo que le escribiste, y le acompaña tres botones, así como el estilo alto, creo que era alto, sí, el del color Sí. rojo tenía tres botones, este también tiene tres botones. Quiero mirar un poquitito más. Entonces, son tres botones. El primero dice aceptar. Aceptar, el que por lo que viste ya te deja pasar y deja cargar ese valor que se considera erróneo. Cancelar el mismo botón, no, el otro, cancelar haría como que no vas a escribir lo que escribiste, y ayuda, lleva a ahorrar la ayuda. Ahora, ¿por qué hay un estilo que me deja cargar un valor no válido? Porque puede darse el caso, y voy a hacer nomás un ejemplo para que me puedas entender. Las empresas grandes tienen dinero para poder tener un software como sistema, por llamarlo de alguna forma. Pero pequeñas empresas o emprendedores que están arrancando recién con su empresa, suponete nomás que quieran también vender algo, prestar algún servicio, tengan que facturar, eh, pero no tienen el dinero inicialmente para poder tener un sistema informático que ya le dé todo. Entonces, estas personas normalmente cargan su información en Excel y desde Excel, digamos, generan, qué sé yo, su factura, su contabilidad, su registro de IVA, etcétera, etcétera. Y en función a eso, entonces suponete nomás que haya alguno que cargue los datos para poder emitir su factura en Excel, y en el momento que carga el número de cédula de un nuevo cliente, ese cliente todavía no está registrado en su lista. Entonces la idea es que le avise, supongamos nomás que yo cargo un número de cédula y en el momento de cargar el número de cédula, controle dentro de una base de datos que no se encuentra, por ejemplo, entre sus clientes. Entonces, este texto o este mensaje de error podría ser de ayuda para poder aclarar que todavía no corresponde o que es un cliente nuevo, y el botón de aceptar es el que le va a dejar pasar para hacer la carga y poder hacer la venta a ese cliente nuevo, aunque no esté dentro de su base de datos. No sé si soy lo suficientemente claro para entender Sí, cuál sí, sí. sería una situación en donde este tipo de mensaje de error sería, digamos, correcto poder utilizar, digamos, ¿verdad? Entonces, para ese efecto podría darse, pero como este no es el caso, este es un estilo de error que no me sirve, por llamar de alguna forma. ¿Por qué? Y porque yo necesito que la persona que cargue estos datos no cometa ningún error, ¿sí? Porque esa es la finalidad en realidad de la validación de datos. Pero voy a darle nomás a aceptar, me voy a ir otra vez al botón de validación de datos porque voy a ver qué pasa con el estilo de advertencia, que es el segundo y que todavía no vimos. Entonces vamos a entrar, vamos a cambiarle el estilo,
Vamos a ver el de advertencia y vamos a darle a aceptar. En el momento de darle a aceptar y se comete un error otra vez en la carga, el mensaje de advertencia muestra los mismos, el título, el mensaje, pero hace una pregunta. Pregunta si deseamos continuar. Y es similar al de información en cuanto a que si le digo que sí, me va a dejar pasar otra vez. Pero tengo un botón extra más que le puedo decir que no, entonces es como que me va a dar el reintento de cargar un valor. Dale un poco no para ver nomás. Si le das no, ¿qué hace? ¿Selecciona la celda o no? Sí, Sí, selecciona acá. para que vos cargues de vuelta. Sería tipo el reintentar del estilo alto, Vale. que es el que ahora vamos a dejar. Pero si le decía así, te iba a dejar pasar y te iba a dejar el valor erróneo cargado. Entonces, volvamos nomás otra vez a configurar, darle nomás Enter para que salga de la selección, decirle que sí. Y ahora nos ponemos en la misma celda. Vos nomás ya le copiaste hacia la derecha. Sí, pues. Ese que está copiado no vamos a configurar, vamos a configurar el de la izquierda, el original, y entrar nomás otra vez en la validación. Y en la validación vamos a cambiarle al estilo final que vamos a dejar para poder entender que ese estilo, que es el alto, va a ser el que vamos a usar en esta ocasión. Darle a aceptar. Y eso va a poder, digamos, permitirnos que el dato que se deba cargar sea el correcto, siempre y cuando se haga lectura del mensaje de entrada y se haga lectura del mensaje de error para la persona que quede cargando y que pueda guiarse y controlar que esos datos estén bien. Excelente. Entonces, en el momento de cometer el error, ahora vemos que sigue saliendo el mensaje de error, pero ya con los datos que nosotros le cargamos al mensaje, desapareció el Microsoft Excel que tenía como título el error estándar y también la aclaración que aparecía por defecto cuando todavía nosotros no habíamos configurado el mensaje de error. Nada más que eso. Vamos a darle nomás reintentar. Vas a escribir un valor correcto ahora y vamos a dejar el valor correcto en esa celda. Bueno, pero yo decía que una opción era cargar manualmente. ¿Por qué digo que es una opción? Porque otra opción es hacer la carga de las celdas mediante arrastres o mediante rellenos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si te posicionas en esa celda donde está el 12, el de esta columna, ¿sí? Ya. Ah, eso es porque yo copié hacia ahí. Ya no, ya. Correcto. Si te posicionas donde está el 12 y le das doble clic en la esquina inferior derecha, eso se tiene que rellenar para abajo. Cuando se rellena para abajo, quiero que notes que el relleno de un número es el mismo número. Ahora, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Aparte de rellenar esas celdas de la columna número entero, lo que también hicimos fue copiar la validación en todas las celdas. Pero atendé lo siguiente. Yo lo que quiero que se entienda nomás es, ¿qué pasa si hago el arrastre del 12 y todos son 12? Todos son válidos. Pero a lo que voy es, ¿qué pasa si yo le pido que me rellene? En este caso nomás, el relleno de un número es la copia del mismo número. Pero quiero que notes que cuando hiciste el doble clic, allá abajo salió ese botón a la derecha, que era el de opciones de relleno. Si entras en ese botón de opciones de relleno, siempre hay varias opciones. ¿Qué pasa si seleccionas el segundo? Si seleccionas el segundo de la lista, lo que va a ocurrir es que el relleno va a cambiar del número 2 en toda la columna a otros números. Como tu validación fue mayor o igual a 10, ese cambio de relleno es correcto. Pero imagínate qué hubiese ocurrido si tu validación era, no sé, menor o igual a 15. El 12 iba a estar bien para menor o igual a 15, pero en el momento que se rellena y pasa por encima de la validación, ¿qué puede ayudarme a detectar si es o no un valor incorrecto? A eso nomás lo que voy. Pero como ahora tu validación va en el mismo
sentido de tu relleno, entonces no vamos a poder apreciar eso. Vamos a tener que hacer una modificación. ¿Qué voy a modificar? Lo siguiente. Hace un poco lo siguiente. Quiero que... no vamos a entrar en la validación. No vamos a entrar en la validación. Salí nomás, salí nomás. ¿Qué vamos a modificar? Vamos a modificar el relleno que estamos haciendo nomás, y de paso te voy a mostrar también cuáles son las opciones de relleno que hay para números consecutivos o no consecutivos. A ver, debajo de ese 12, donde ahora dice 13, quiero que escribas el número 11, que todavía sigue siendo un valor válido. Movele nomás a tu mensaje de entrada de ahí para que no te tape. Y ahora cuando ya le escribiste a tu número 11, quiero que seleccione el 12 y el 11. Al seleccionar el 12 y el 11, van a ser dos celdas las que van a estar seleccionadas. Y ahí quiero que le hagas doble clic ahora en el puntero inferior derecho. Al hacerle doble clic, quiero que veas lo que pasó. Cuando nosotros seleccionamos dos celdas con valores distintos, él hace el relleno en la misma dirección, pero rellena de acuerdo al sentido en donde van esos dos números seleccionados. Como primero o arriba estaba el número mayor y abajo estaba el número menor, él entendió que el relleno tenía que ir reduciendo en un número, y vemos entonces que los valores que se encuentran en la columna fueron bajando. Al bajar estos valores, hicieron que sí o sí, no todos los números de las columnas estén dentro de la validación que configuramos. Pero en ningún momento me mostró el mensaje de error cuando hice eso. Nosotros dijimos que íbamos a ver mensaje de error cuando cargábamos datos incorrectos, pero y ahora tengo lleno de datos incorrectos y ni un mensaje de error no me mostró. Entonces, ¿para qué es lo que sirve al final esta herramienta? Bueno, y en realidad el mensaje de error sirve para cargas manuales nomás. Este tipo fue una carga diferente de carga de valores erróneos y no tengo ningún mensaje que pueda indicarme que fue un error. Ahora, ¿qué puedo usar? Y ahí es donde vamos a ver los botones 2 y 3 del botón de validación. Entonces, quiero que entre otra vez ahora al botón de validación. No importa que no estés posicionado en la celda que le corresponde al dato, pero de todos, ¿por qué? Porque nosotros vamos a habilitar el botón 2. No, pero no vamos a entrar en la validación. Vamos a entrar en el botón. Viste que ese botón pues tiene tres botones en realidad, tres opciones, ¿sí? Acá. Esa flechita, ahí. En el segundo vamos a entrar. El segundo dice rodear con un círculo de datos no válidos. Al entrar ahí, quiero que notes que si Sí. bien yo hice un relleno, él me está mostrando cuáles son de todos los valores que se muestran en la columna, valores que no corresponden a la validación configurada. Evidente, ese decimal aparece también como un valor erróneo, pero no corresponde a lo que hasta acá estuvimos haciendo. Y cada una de estas celdas tienen en cuenta entonces a esa validación original que se configuró, a la de mayor o igual a 10. Entonces quiero que veas nomás que los valores que se marcaron en un círculo rojo son aquellos valores que no corresponden a la validación. El 10 no se marca porque la opción seleccionada fue mayor o igual, ¿sí? Ahora, desde el 9 en adelante o desde el 9 para abajo, sí están todos marcados en rojo. Entonces, es algo diferente a el formato condicional que todavía no vimos, pero también resalta celda por celda en el caso que no corresponda el dato correcto, ¿sí? Bien, ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero que te posiciones en esa, a ver, posicionate un poco en K5. Vas a cortar, no, vas a copiar nomás, control C, es una celda vacía, una celda en blanco, y vas a pegar encima el 9 que está ahí debajo de decimal, para que sea más rápido nomás, para no entrar a eliminar y qué sé yo. ¿Pudiste? Control V, sí. Pero no eliminó, espera un poco. Ah, claro, porque una prueba. Quiero que vuelvas a entrar en el botón que pedía rodear con círculo rojo valores no válidos, que era el botón 2. Eso era, ¿viste? En ese momento ya no redondea esa celda porque acabaste de copiar y pegar una que no tenía ninguna validación sobre la otra. Y listo. Ahora vamos a trabajar en esta celda. Quiero que
ingreses al botón 1 de validación para configurar. Bueno, ahora vamos a configurar todo de una sola vez, ya no vamos a entrar y salir varias veces. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? En este caso vamos a validar ahora los números decimales. Entonces, en vez de cualquier valor en el criterio de validación, vamos a cambiar por decimal. Y decimal también trae la misma conjunción, siempre trae entre. Quiero que seleccione una diferente, diferente del que ya usaste, que no sea más mayor o igual que. Cualquiera, pero no el anterior para que puedas ver las alternativas nomás. Bueno, no igual a al pelo. Entonces vas a tener que cargar un valor decimal que vos vas a elegir, no importa cuál, y no va a tener que ser igual a ese valor que cargas. Y ojo que es un valor entero, ¿eh? Valor decimal ¿Y tiene cuál que era ser. un coma? Y coma tanto, coma. Ah, Entonces ese valor va a ser el incorrecto. Entonces vos le decís que el criterio permitido es valor no igual a 10,9. Entonces todos los números diferentes a este 10,9 son los permitidos, solo el 10,9 es lo que no es permitido. Bien, dale a espera que discúlpame, mensaje de entrada, vamos a configurar. Y ojo que vamos a probar. Yo sé que ya sabes que puedes escribir ahí, que va a aparecer la nota amarilla, todo eso, pero quiero sí. ver contigo. ¿Qué pasa si destildas la casilla de verificación en los dos casos? Tanto en el mensaje de entrada como en el mensaje de error. Entonces nos ahorramos tener que escribir y vamos a darle a aceptar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que puedo ver una planilla que tenga validación, pero que yo cargue un valor que yo considere no válido y nunca me aparezca de todos modos el mensaje de error, ¿sí? Eso quiere decir lo que acabé de pedir. Entonces, escribí un poco a Sí. propósito 10,9. Si la celda tiene la validación para el 10,9, pero no te sale ningún error, a salir nomás como fecha larga, cambiarle nomás a Ah, número. Este tiene que ser número con decimales para que se puedan ver los decimales que se cargan, ¿sí? Entonces puede ponerle el número, pero aumentarle a 2 decimales por lo menos. Eso era bien. Entonces, nosotros vemos que es 10,90 el número y justo el número que no tiene que estar, pero nosotros igual vemos. ¿Por qué vemos y no me salió ningún mensaje de error? Y porque nosotros bloqueamos o inutilizamos tanto el mensaje de entrada como el mensaje de error. Entonces, puede darse el caso que alguien no haga saber que esa celda tiene validación. Si otra persona busca a ver si tiene o no tiene validación, entonces va a encontrar con que esa celda está dentro de las celdas con validación y de esa forma va a encontrar. Pero fuera de eso, probablemente ni cuenta se va a dar. Dale ahora doble clic a esa celda en el puntero inferior derecho para rellenar los datos hacia abajo en la columna. Todos los datos van a ser iguales. En ese momento copiaste la validación de cada celda también. Y quiero que verifiquemos si él considera a ese valor incorrecto o no dentro de la columna. ¿Cómo era que podíamos verificar si es correcto o incorrecto el dato cargado en la celda? sí. Muy bien, entonces toda la columna en este caso está marcada como incorrecto y ahora vamos a poner los valores correctos. Vamos a hacer nomás un ejercicio. Quiero que en la primera celda pongas, por ejemplo, 10 entero. Eso también no te mostré hace rato. En la validación número entero, ¿qué pasa si cargas un número decimal? Entonces, ahí donde está escrito el 12, quiero que ponga un poco 12,5, por ejemplo, en la celda I5, 12,5. Entonces, el número es mayor o igual a 10, pero como es decimal, él no te deja pasar o te salta el mensaje de error en ese caso, ¿se entiende? Entonces, en la validación número entero, número decimal no puedo cargar. Y en la validación decimal, ¿puedo cargar número entero? Vamos a probar. Entonces, en vez de ahí ya cargaste luego, ¿verdad? Ya, sin ¿Por qué querer. el decimal me permitió cargar número entero? Porque el número entero que yo no haya cargado decimal, sus decimales son 00. ¿Sí? Entonces, él nomás ya asume que el decimal del entero es 00, entonces él te deja pasar aunque no le hayas puesto. ¿Sí? Bien, después del 10, abajo, quiero que escribas 10,05, por ejemplo, para poner nomás un valor y vamos a ir generando un patrón de crecimiento. Entonces, al cargar 0,5, quiero que ahora seleccione los dos, el 10 y el 10,05,
y vas a darle doble clic para que se rellenen toda la columna, pero con un patrón de crecimiento que es el que estamos viendo. Entonces, en algún momento va a estar el no correcto, pero no importa, yo quiero nomás mostrarte que cuando es relleno siempre, probablemente nunca se muestre, en este caso, el 1090 es el que se muestra como incorrecto dentro de esta columna. Bien, excelente. Entonces, en el anterior hicimos un relleno hacia abajo, en este hicimos un relleno hacia arriba, pero el relleno fue con un patrón que nosotros creamos. O sea, si yo pongo el número, un número entero, le doy doble clic, él entiende que tiene que rellenar de a 1. Pero si yo le muestro el patrón, entonces el crecimiento es en función al patrón de crecimiento que yo le muestro. O sea, hasta acá quiero que saquemos esa conclusión, digamos, de estos rellenos que hasta acá estuvimos haciendo. Bien. Siguiente, para mí esta es una de las validaciones más útiles, ¿sí? que uno debería de conocer, que es la validación tipo lista. Entonces, posicionate en esa celda, te vas al botón de validación, vamos a ponerle la validación de lista, en este caso. Ese tercer botón también, para en el caso donde no quieras volver a ver los círculos rojos, podés presionar y desaparecen. Lo que hay que comentar también con el tema de los círculos rojos es que no te va a ir mostrando solamente de la última validación que hiciste los círculos, sino de todas las validaciones que hasta acá tiene tu planilla al mismo tiempo, y eso podría, no sé, no agradar, digamos, pero esa es la herramienta de validación, o así al menos se va a mostrar. Bueno, acá vamos a seleccionar lista. La validación de lista te da la opción de poder cargar, digamos, una lista, pero ojo, que como hay un origen que puede seleccionarse o de la planilla, también puede cargarse manualmente. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Eh, a ver un poco. Vos me dijiste que estabas en el colegio, no me dijiste el nombre del colegio, pero me dijiste que estabas en el segundo curso, me dijiste, segundo curso, Sí. algo así era. De las materias que tuviste, cargame 5 materias, pero vas a cargar uno al lado del otro separado con punto y coma. 5 materias de tu colegio, cargame, de tu curso. Pero con punto y coma hace la separación, no con coma. Ese que escribiste después de taller, tiene que ser punto y coma y no coma. Sí. Queríamos ver con flechita y se movían. No. Y eso también es algo que hay que entender. Cuando uno quiere hacer la carga manual, la flechita le da a entender a Excel que vos querés seleccionar de la celda. Por lo tanto, vas a tener que hacerlo con el mouse, apuntando con Sí. el mouse y borrando con suprimir. Bien. Ah, ya. Eso era. Ahí dale a aceptar. Ojo que ya ni te pido luego escribir ni mensaje de entrada ni mensaje de error. Ya entendiste cómo se hace en la primera, ¿sí? En la otra le anulamos y en la tercera ni le tocamos. Entonces, acá quiero que notes que todo lo que escribiste en ese lugar separado con punto y coma genera un botón al lado de la celda. ¿Y para qué es lo que yo quiero la lista? Y para tener que evitar escribir de vuelta. ¿Por qué? Y porque cuando la celda tiene esa lista, yo puedo hacer que desde ahí nomás yo seleccione y no tenga que escribir para que aparezca ese dato en la celda. Entonces, a esto es lo que voy. Esto para mí es muy importante de Sí, saber sí. cómo se hace, porque en realidad te facilita muchísimo trabajo de carga. Es decir, cargas una vez nomás, pero después ya no necesitas cargar, sino directamente seleccionar. Entonces, si bien matemática, el que es el que ahora está seleccionado, ya entraste al botón de la derecha para ver que se encuentran en el orden que cargaste vos, de izquierda a derecha, aparecen de arriba a abajo. Quiero ver si hay un cambio, porque primero pusiste taller y después aparece, digamos, los demás valores. Entonces, así mismo como cargaste izquierda a derecha, aparece de arriba abajo en la lista. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a veces lo que yo cargo, él agarra y ordena de forma alfabética, por ejemplo. Eso no ocurrió con esta acción, ¿sí? Él muestra exactamente cómo escribiste. Bueno,
Una vez que escribiste, lo que ahora quiero que se entienda es que solamente esa celda de toda la columna tiene esa validación. Para que yo pueda copiar, tengo que hacerle doble clic. En el momento de hacerle doble clic, se va a copiar taller en toda la columna. Pero ahora quiero que selecciones 5 diferentes. Puede no estar en el orden que vos cargaste también, ¿verdad? Estos 5 que vas a seleccionar. No, espera un ratito. Lo que yo quiero, así como estabas haciendo, en el primero le dejaste taller, en el segundo le pusiste física, en el tercero ¿Crees matemática. que escriba? Quiero que le deje uno de cada elemento que seleccionaste. Bien. A lo que yo iba nomás. Lo de ponerle en el mismo orden que vos escribiste fue porque vos quisiste. En realidad vos pudiste haberle primero puesto matemática, después taller, después literatura, después inglés y último física, por ejemplo, ¿verdad? O sea, a partir de ahí yo puedo poner el orden que quiera porque ya sé que cada celda de esa columna tiene la flecha y que la flecha va a permitirme hacer esa carga. Y otra cosa, ese patrón de visualización, es decir, de texto, ya no estamos hablando de números, hace que al seleccionar esos 5 elementos y al hacer doble clic, se copie en ese mismo patrón de visualización hasta el final de la columna, ¿sí? Entonces, esa no es una propiedad de relleno que tiene Excel para el texto que aparezca de esa manera y que vos necesites, digamos, visualizar en toda la columna. Bien, la idea es entender que todo lo que se seleccione de esa lista no se considera valor erróneo, ¿sí? Entonces, ahora mismo no hay ningún valor erróneo en esa columna. ¿Cuándo se va a considerar valor erróneo? Cuando el valor cargado no corresponda a la lista. Pero ¿cómo puede ser que yo cargue un valor que no corresponda a la lista si Excel no me va a dejar pasar? Bueno, vamos a intentar un poco. Una de las celdas de esa columna, quiero que cargues un valor o una materia que no está entre esas 5. Acá, por ejemplo. En cualquiera. Hola. En ese momento te va a salir el mensaje de error, que como no entramos nosotros a configurar, te sale el estándar. Entonces eso para saber nomás, ¿verdad? Bien, entonces, otra opción. Dale un poco a reintentar. Mira, Fernanda, ¿Qué pasó? chocó Chocó un un pajarito pajarito acá por mi línea. y murió, pero. No está ahí, viejo. Por eso es lo Ah, que me preocupa. ¿qué Bueno, pasó? enseguida se va a recuperar todo. ¿Qué pasó? Vino volando y chocó por tu vidrio, bro. Sí, brother. Ahí te ve. No le veo nomás al pajarito. Veo todo ahí tu balcón. Ah, ahí está, chiquitito, Sí, por eso que chocó, porque es chiquitito. Ah, Ay, con su boca abierta, ¿no? Pero ciego mm, bien está. bueno. Si le querés dejar ahí, no hay problema. Metele nomás. Si Bueno. no viene su gato, no que algo. Justo ahí Mm. presenciaba un asesinato del reino animal en la cadena alimenticia. Mm. Una práctica de ciencias ahí, bueno, naturales. Bueno, a ver, entonces a lo que vamos era que si el valor que cargas no está en la lista, se considera como valor erróneo. Pero ¿qué pasa si cargas? Eso quiero probar contigo. Dale un poco reintentar. ¿Qué pasa si cargas un valor correcto, pero con caracteres diferentes? Es decir, todo Ah, minúscula o todo mayúscula. Vamos a ver si te deja pasar o no. bueno, Entonces, si no está en mayúscula, perdón, así tal cual, él también dice que es un error. Entonces, con taller pasó eso. Habrá que ver si con otra materia y todo mayúscula, porque ahora probaste todo minúscula y es error. Pero prueba un poco todo mayúscula, a ver qué te muestra, si es un error también. también. Bien, también. Y ahora escribí un poco, o sea, eso, está en la lista, pero vos decidís escribir. Escribí un poco como corresponde, a ver si te deja pasar. Pues la pregunta es, ¿me deja escribir algo por lo menos? ¿O de la lista nomás siempre le tengo que... Ah, sí, sí. Ahí está, sí, sí. Eso era. Entonces, siempre y cuando lo que escriba esté igualito a como está en la lista, entonces dejo pasar. No hay mensaje de error. Y por sobre todo, hacer cambios al seleccionar de la lista. Entonces es como más fácil en vez de tener que cargar,
¿Por qué? Porque a veces cuando se carga, una persona carga diferente a otra, ¿sí? Puede que yo quiera cargar matemática con acento, o cuando son nombres de ciudades, por ejemplo, ¿sí? Fernando de la Mora, algunos escriben completo, otros abrevian, y cuando abrevian, algunos abrevian FDO, otros abrevian FNDO, otro F de la Mora, qué sé yo. O sea, si hay carga de diferentes personas y no está estandarizado algo, puede darse el caso que yo tenga muchos datos iguales pero de forma diferente. Y entonces, cuando quiero hacer un, no sé, un informe, veo que hay 5 o 6 Fernandos de la Mora y no solo uno. Entonces, para evitar ese tema de hacer cargas de una sola cosa de forma diferente, entonces esto hace que yo tenga que solamente o escribir así tal cual como está, o seleccionar de la celda para no tener que escribirlo luego. Entonces, es como que hago que la posibilidad de error disminuya, digamos, ¿verdad? Bien, eso como parte de la lista manual. Ahora, ¿qué ocurriría? Porque eso hasta acá no te mostré todavía. ¿Qué ocurriría si vos querés hacer el cambio de una de estas materias? Necesito que te pongas solamente en una celda de esa columna y entres de vuelta al botón de validación de datos. Vamos a suponer que a una materia le queremos sacar y le queremos meter a otra que no está entre las 5. Quiero que a literatura nomás sacarle ya que está al último, digamos. Entonces, sacar la literatura y escribí otra materia que no sea literatura. Eso. Bueno, atendé que antes de darle a aceptar, quiero que notes algo. Allá debajo o encima de aceptar hay una casilla de verificación que está vacía y dice aplicar estos cambios a otras celdas con la misma configuración. ¿Qué significa eso? Que si vos no tildas esto y le das a aceptar, ese cambio solamente va a ser para esa celda donde vos estás posicionado. Pero en realidad vos querés aplicar a toda la columna, pero no seleccionaste toda la columna antes porque yo te obligué a seleccionar una sola. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esa casilla? Que al tildar la casilla, y quiero que tildes ahora, vas a ver que él solo va a seleccionar todas las que son iguales en la configuración de esta validación, para no tener que hacer otra vez, salir de ahí, seleccionar, volver a entrar y volver a borrar y poner. Entonces eso te ahorra tiempo y al darle a aceptar, esa modificación de diseño por literatura hace que ahora literatura sea el valor erróneo, pero como ya estaba cargado, yo solamente puedo ver eso con el botón 2 de validación que va a rodear con círculo los valores no válidos y ahí es donde literatura se va a comprender como el valor erróneo cuando se hizo la corrección de la lista por diseño. Quiero que entre ahora en la flechita, en cualquiera de esa columna nomás, para entender que literatura ya desapareció, ¿sí? Ahora aparece diseño, pero ojo que para hacer este cambio tuviste que entrar en la validación, ¿sí? O sea, quiero que consideres nomás que existe una opción de lista que se hizo de forma manual y para cualquier cambio vos tenés que entrar a su validación. ¿Por qué digo de esta forma? Porque para la otra opción de lista que vamos a hacer ahora, la lista se va a seleccionar de las celdas que tenemos nosotros en la planilla. Quiero que veas que ahí en la columna Q hay una lista de nombres del 1 al 5 y quiero que reemplace vos esos nombres del 1 al 5. Ponerle los nombres que vos quieras. O sea, yo nomás hace rato te dije tus materias, pero no sé, nombre de tu familia, nombre de tu compañero, nombre de lo que quieras, ¿verdad? O sea, marcas de auto, nombre cualquiera, lo que vos digas está bien. Así. Listo. Ahora nos vamos a posicionar en la celda L5 y ahí vamos a configurar la validación de lista, pero ahora esta validación de lista va a tener un origen en ese sector que acabamos de configurar o de escribir. Bueno, andate a validación de datos. En validación de datos, entonces en la configuración vamos a decirle que en vez de cualquier valor sea lista otra vez, pero ahora en origen vamos a hacer referencia a la celda. Puede darle un clic en la flechita o puede correrle nomás al panel y seleccionarle desde mamá hasta perro. Y en ese momento, eso. En ese momento lo que se visualiza ahí es un rango de celdas nomás. Y al darle a aceptar, vamos a ver que la flechita apareció. Y en la flechita cuando ingreso tengo
lo que está cargado allá a la derecha. Bueno, ahora la misma cosa. Quiero que seleccione. Ya se levantó el pajarito. No, está todavía ¿Está ahí. muerto todavía ahí? Sí. Demasiado Sí. fuerte se habrá golpeado. Bueno, y No, ahí no está como muerto, está doble ahí clic. pensando. Es. En ese momento, esto siempre hacemos para, ¿cómo se llama? Para copiar nomás la validación. Pero ahora quiero que, bueno, ahora va a ser al revés. Quiero que en vez de mamá ahí arriba le ponga primero al perro. Vamos a hacer al revés nomás la selección de los datos. Después hija, después hijo, después papá y último mamá. Ese tal. Bueno, y ahora selecciona así, desde perro hasta mamá. Y doble clic para que se copie en ese patrón de visualización. Entonces a lo que voy nomás es, una cosa es escribir en orden, si vos ponías en orden y seleccionaba, se iba a copiar en ese orden. Ahora, si yo le cambio el orden porque no sé, porque quiero nomás, entonces en el momento de copiar también se copia de esa forma. Algo más que quiero mostrarte, no sé un poco si va a salir, yo creo que va a salir. Ponerle un poco a hijo, ponerle un 1 al lado. Pongamos nomás que hayan 3 hijos, entonces haya hijo 1, hijo 2, hijo 3, ¿verdad? No, no, pero no en ese, porque en ese te va a decir Bueno, error. En ese. Eso, bueno, atender que es lo que te voy a pedir. Al cambiarle eso, se supone que ahora, dale enter. Ese cambio que hiciste de ponerle un número al hijo hace que ahora hijo solo sea un error. Pero andate donde está hijo solo y ponerle y seleccionar más la flecha y seleccionarle a hijo 1, ¿verdad? Bueno, atendé que algo nomás te quiero mostrar. Selecciona desde perro hasta hijo 1. No hasta mamá, hasta hijo 1 para que entre más veces nomás hijo 1. Dale doble clic ahora. Ojo, que si yo esperaba que él me copie perro, hija y hijo 1 en toda la columna, mira lo que ocurrió con hijo 1. Se va hasta hijo no sé cuánto, hasta hijo 8 o hasta hijo 7, hasta hijo 9 se fue. ¿Y por qué hizo eso? Porque todo lo que está en número, en cualquier relleno, siempre que acompañe con texto, o sea, alfanumérico, él va a intentar hacer el relleno del número inclusive. Entonces, ¿cómo hago para que esto no ocurra? Porque en realidad acá todos los que no son hijo 1 son error, digamos, ¿verdad? Sin embargo, si yo en vez de serie de relleno, que es lo que hizo, le pongo copiar celda, en ese momento todos son hijo 1. Entonces, puede darse, no digo que se va a dar sí o sí, pero a mí me tocó, digamos, donde la gente enumera sus datos de texto porque quiere diferenciar uno de otro. No sé, yo trabajé, por ejemplo, en una empresa donde tenían sucursales en una ciudad, pero en una ciudad tenían 5 o 6 sucursales, ¿verdad? Entonces, para diferenciar, ellos le ponían la ciudad 1, la ciudad 2, la ciudad 3, hasta 6, ¿verdad? Porque habían 6, entonces diferenciaban por números los locales. Entonces, cuando nosotros escribíamos ese nombre y le dábamos doble clic, teníamos este inconveniente en donde la información subía a cantidad de sucursales que no tenía la ciudad y teníamos que hacer la corrección. Nada, te muestro nomás que eso es lo que hace Excel de forma predeterminada cuando cargas un número con texto y haces un relleno. Nada más que eso te quería mostrar. Ahora puedes volver a ver un poco, hacerlo más deshacer, control Z, hasta que aparezca tu relleno así con papá y mamá también. no, no. Ahí está. Ya está, de lujo. ¿Qué más falta? Sí. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, si vos pedís con el botón 2, rodear con círculo valores no válidos, en esa columna no va a salir ninguno. Ok. Sí, sale. Ah, no. Y sí, porque el deshacer hizo que hijo sea el error. Está bien. Perfecto. Y lo que hay que entender nomás, hace rato en la columna anterior, en lista manual, donde escribiste tus materias, tuviste que entrar a la validación para que el cambio tenga efecto en todas las celdas. Acá es diferente. ¿Por qué? Porque el único cambio que hay que hacer es en el rango de la celda Q4 a Q8 para que ese cambio le afecte a toda la columna. Entonces, a propósito, en vez de hija, ponerle un poco hija 2 por ponerle algo nomás.
allá en Q7. En ese momento, todas las hijas son error. Si Sí. le das el clic con el botón 2 de validación, hijas tiene que ser todo error. Entonces, el Hija, cambio se hace automático solamente desde afuera, no dentro de la validación, cuando la lista es con origen. Eso es más lo que quiero dar a entender. De hecho, en la lista que está al lado de perro, por ejemplo, al entrar, tiene que mostrar ahora que ya no es hija solo, sino que es hija 2, el que aparece debajo de hijo 1. ¿Estamos? Entonces, eso ocurre para todas las celdas que están en la columna de forma automática. Eso básicamente era lo que quería que puedas diferenciar entre una opción que cargamos manualmente y la otra que cargamos con origen. ¿Cuál es la más adecuada? Y ya va a depender si vos podés tener en esa planilla esos datos para hacerlo con origen, y si no querés seleccionar, o si no querés cargar esos datos que alguien vea, entonces está la opción manual para cargar solo adentro de la validación. No todos pues conocen el tema de validación. Entonces es tipo medio exclusivo para el que sabe cómo se usa, ¿sí? Entonces si yo sé el que va a agarrar la computadora no tiene idea de lo que va a hacer, entonces lo que yo le digo nomás va a hacer, entonces yo nomás cargo ahí y él ni idea va a tener de dónde se configura eso. En este caso se configura en validación y vos estás conociendo ahora, ¿verdad? sí. Bien, siguiente validación, una validación de fecha. Nos posicionamos ahí, muy bien, nos vamos. Validación, vamos a configurar. En este caso va a ser fecha. Y cuando es fecha también las conjunciones son las mismas de siempre. Quiero que elijas una diferente a la que elegiste hasta ahora. La que elegiste hasta ahora era mayor o igual. Otra Yo más era ejecutado. igual a, no, igual a y entre, bueno, entre. Entonces vas a escribir, pero tenés que escribir como formato de fecha luego, ¿sí? En el formato de fecha corta, Sí. ¿qué fechas vas a considerar? Las que vos digas está bien. Así. Fecha inicial y fecha final. Así. Aceptar y vamos a mirar. Entonces, estos datos son los correctos, del 12 de febrero del 2004 al 12 de febrero del 2020. Entonces, la fecha que cargue, y de hecho quiero que cargues la fecha de una fecha correcta, pone la que vos digas. Para que no te salga el mensaje de error, nomás digo, ¿verdad? Entonces, cuando ya está esa fecha, nosotros ya sabíamos que al darle enter, él me va a mostrar la fecha corta, y al darle doble clic, cuando es fecha, cuando vemos la columna rellenada, aparecen las fechas siguientes, digamos, ¿verdad? En este caso, todas son o están dentro de la fecha, porque acabamos de darle, ¿cómo era que se llamaba? Relleno diario, ese es el relleno por año. Desde ahí sí ya vamos a tener algunas que son incorrectas. Y Entonces, por eso yo puse así. Pero... súper. Y ponerle un poco ahora, entonces, rellenar, ¿cómo? No es rellenar el otro. Ponerle círculo rojo a los valores no válidos. En meses, no sé si va a haber eso. Perfecto. Entonces, todas las que En vez están de- adentro hasta diciembre del 2019 son correctos. Y desde diciembre del 2020 ya no, por eso se marcan en rojo. Fantástico. O sea, lo de ver en rojo en realidad no es correcto, pero para que puedas ver nomás la diferencia entre uno y otro, yo te dejo con valores incorrectos cada columna nada más. Bien, lo mismo en hora. En hora, ahora quiero que configuremos para ver, digamos, horas correctas, ¿sí? En este caso, vamos a dar al botón de validación. En vez de permitir cualquier valor, va a ser hora. Y ahí tenés otra vez. Entonces, algo diferente a entre, de vuelta. No está entre. Bueno, y ahí ponerle. Y ojo, cuando hay que escribir hora, hay que escribir así tal cual. O sea, hora, minuto y segundo. Si es que vas a considerar hasta el segundo inclusive. Y con los dos puntos en el medio, ¿verdad? Excelente. No trae muy Eh, bien.
Y abajo, ok, aceptar. Y vamos a mirar. Ahora quiero que le ponga un valor correcto. No tiene que estar entre las 12 y las 17, entonces tiene que estar por fuera o antes de las 12 o después de 17 sería lo correcto. Muy bien, excelente. Ahí tendría que verse como hora. Y ojo que él solo configuró a AM, ¿sí? Al Ah, darle doble clic, ocurre de ah, vuelta el incremento. Entonces, ¿cómo se incrementa un valor de hora? Se incrementa de a una hora, o sea, de forma inicial. A no ser que vos quieras hacerle un bien. relleno diferente, pero ponerle un poco ahora los valores incorrectos, o sea, que rodee en círculo valores incorrectos, a ver cuáles No, son no va. y A ver. cuáles no quedan. No, pero ponerle nomás y vamos a mirar. Ponerle vamos a mirar que él considera incorrecto. Bueno, atendé que algo. Él dice Eh, que los valores desde las 12 p.m. hasta las 5 p.m. son incorrectos, porque nosotros le pusimos eso, pero atendé que algo. Después viene de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí básicamente terminó el día, ¿sí? Hasta las 12 a.m. Y después el siguiente día es 1 a.m. y así sucesivamente. Pero ¿por qué yo estoy hablando de siguiente día? Salud. Porque Gracias. Excel hace lo siguiente. Andate un poco más abajo. No sé si ya llegaste a la última celda de esa columna. Bueno, atende algo ahí. Ese 12 p.m. creo que tiene que estar otra vez entre los anteriores, ¿verdad? ¿Entre los incorrectos o no? No, justito era 12, 12 yo puse. No, pero andate un poco más arriba entre los incorrectos, los que están arriba. Este PM y Ojo este que era. 12 p.m. te dijo incorrecto. Entonces, ¿por qué ese 12 no es incorrecto? Entonces, hace un poco algo, solo para ver más cantidad de datos nomás. A esa primera celda que le pusiste la hora, viste que le pusiste 10, ponerle un Sí, poco 11:50, ponerle. 11, 2.50 y ahí dale enter. Y a ese dale doble clic. Bueno, ahora pedirle rodear con círculo valores no válidos. Bueno, vamos un poco para abajo. Quiero que veas que hay un 11:50 AM, hay un 12:50 PM y hay un 1:50 PM. Entonces, la pregunta es, ¿cómo si yo dije que las horas no válidas son esta me muestra como si fuera no válido? Porque ocurrió lo siguiente, en el relleno de hora, no importa cómo rellenaste, él le incrementa de a una hora. Ahora, cuando pasa al día siguiente, y ojo que vos cargaste hora nomás, no cargaste fecha, pero él supone en su relleno que cuando llega a las 12 de la noche, la siguiente hora ya es del día siguiente. Entonces él asume que el el- día siguiente de una hora es el día uno. Y voy a saber cuál es el día uno de Excel. Andate un poco entonces, cuando pasa de 12 de la noche a 1 de la mañana, en ese relleno que hicimos de arriba para abajo. ¿Por qué quiero que entres ahí? Porque ahí vamos a ver, ahí, que ahí. esa celda tiene una fecha y la celda anterior Ah, no tiene una fecha, aunque no se muestra en el formato de las horas, ¿sí? Entonces, eso ya viene incorporado con Excel y cada vez que yo haga incremento de horas, él va a suponer eso cuando pasa un día siguiente y empieza con su día 1, que es 1 de enero de 1900. Bueno, sí, está todo muy bien con Excel, que hace eso, pues yo no quiero saber nada de la fecha. Bueno, al pelo, ¿cómo haces para sacarle a la fecha? Vamos a ver info. entonces. Vas a seleccionar, claro, una cosa es hacerlo de a uno, pero si tengo, no sé, 25.000 fechas para sacarle a uno, me va a volver loco. Entonces, la idea es hacer la extracción de esa fecha a todos de una sola vez. ¿Cómo se te ocurre que podemos hacer, Manu? Y le ande borrando y bajando la. Sí, pero 25.000 filas tenemos. Vamos a quedarnos hasta pasado mañana haciendo uno a uno. ¿Cómo de una sola vez? No, que vamos a borrar y ahí este vamos a expandir. Eh, pero, dale escape.
Sí. Selecciona todas las celdas que le tienen a esa fecha. Adentro, por lo menos, no en su visualización. Ahí dale control L. Control L. Sí. Control L es la opción de buscar algo y reemplazar con otra cosa. Entonces ahí donde dice buscar, vas a escribir la fecha que querés reemplazar. En este caso 1/1/1900. Después, y ojo que después hay dos espacios. Ese espacio que en realidad está entre la fecha y la hora también tenés que escribir. Entonces son dos. Entonces ahí escribí dos espacios. Eso. Y abajo, reemplazar con no vas a ponerle nada. Así, nada luego no vas a escribir. Ni el espacio siquiera. Entonces ahí vas a darle reemplazar todos. Al ponerle reemplazar todos, él va a buscar, va a borrar y le va a poner Ok, mira, nada. Y ahí te dice, ya está. Hemos hecho 14 reemplazos. Sí, pasa nomás. ahí. ¿Está? Bueno, en ese momento entonces eliminamos la fecha de las demás horas y al salir de esa opción y volver a pedirle que rodee con círculo valores no válidos, él tendría que mostrarte ahora sí esas 2 horas como incorrectas, que de hecho eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿por qué no se mostraba hace rato? Y porque tenía la fecha. Y en la fecha o la fecha hacía que algo diferente haya con respecto a lo que vos configuraste en tu regla de validación. Nada más que eso. ¿Estamos hasta ahí, Manu? Sí. Bueno, vamos otra vez, creo que viene uno último. Y en este caso vamos a ver a las que corresponden a longitud de texto. Entonces, así como vimos todas las demás validaciones, existe una que desarrolla, digamos, la cantidad de caracteres. Entonces, en cantidad de caracteres vamos a tener en cuenta, digamos, que pueden ser, y ahí ya depende otra vez qué vas a seleccionar. Entre ya seleccionaste, no está, entre ya seleccionaste, esos dos no quiero que elijas más. Mayor que, creo que no seleccionaste todavía, mayor o igual que sí. Menor. Menor que lo que falta, bueno, ese ponerle. Entonces, en menor que, vamos a tener en cuenta cantidad de caracteres, y cuando hablamos de cantidad de caracteres tiene que ser sí o sí un número. Un número. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando le cambiaste a Ya. mayor que, eh, el dato que se tiene que cargar en esta celda debe ser mayor que y el número que vos le pongas. Si le pones 10, quiere decir que tiene que ser mayor a 10 caracteres. Bueno, dale a aceptar. Y al darle a aceptar, la idea es escribir. Bueno, ¿qué podés escribir? Y en realidad podés escribir lo que se te ocurra. Puede ser solo número, solo texto, alfanumérico o fecha. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Y va a contar cuántos caracteres tiene lo que escribiste. Menor que tenía que hacer. Bueno, Ahí. ok. Evidentemente, si le pones menor que 100 caracteres, él va a contar que todos los valores que estén por debajo de 100 son correctos. Si bien vos pusiste 100, quiero que entre y modifique a un valor menor para poder ver nomás, porque si vamos a tener que cargar 100 caracteres, nos vamos a volver locos ahí. Entonces, lo que digo nomás es, pero ojo que acá no estamos hablando de número, estamos hablando de cantidad de caracteres. ¿Se entiende por lo que digo? No Ajá. es un número lo que nosotros estamos cargando. Por eso ese 100 no es número 100 o número 99 o número 101. No. Ahí estamos hablando de la longitud, pues se llama, ¿verdad? Longitud del texto. Entonces ahí hablamos de la cantidad de letras o la cantidad de números o la cantidad de caracteres que hay dentro de cada una de las celdas. Ahí, aunque le ponga 99, él te va a decir que está correcto. Recién cuando pase 100, ahí te va a decir que es incorrecto. Pero para demostrar más rápido, entrar nomás a tu validación y en vez del 100 ponerle 10 Sí. o ponerle 7 o ponerle 6, no sé cómo quieras nomás. Dale nomás escape a ese AA que le pusiste, dale escape, quédate en esa celda, andate al botón de validación. No, escape nomás para no borrar todo. No, hace rato que ya borré todo, ya no sé por qué ahora no. No, no, ahí. O sea, Ahí ya llegó. en vez de 100, ponerle 10 o ponerle 5 o 6, no sé, como quiera, y darle a aceptar. Bueno, atendé que. Entonces, por eso es lo que yo te decía hace rato, que podés escribir y cualquier cosa te decía. ¿Por qué? Porque él no va
discriminar entre texto, número alfanumérico, fecha. Él va a contar la cantidad de letras o números que tiene lo que escribís. Ahí. Y ese es mayor que. Entonces, mayor que creo que va a ser incorrecto. Al darle enter tiene que salir mensaje de error. ¿Sale? Salió. Sí. Entonces, tiene que ser solo Manu para que esté dentro de lo correcto porque vos le pusiste menor que 4, 5, ¿verdad? Entonces, Manu está correcto. Quiero que ese 60 que está ahí abajo, quiero que borre un ratito. Ya no me... Y a ese Manu solo, quiero que le des doble clic para que copie toda la columna y que, aparte de copiar Manu, se copie toda la validación en toda la columna. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que arriba dejarle nomás Manu. En el segundo ponerle una fecha. Y la fecha probablemente no te va a dejar pasar porque tiene más de 5 caracteres. Entonces, fecha en este tipo de validación no se puede cargar. A ver un poco. Se puede cargar número. Puedes cargarle un número. En este caso, cualquier número que tenga menos de 5 caracteres se puede. Y ojo que el punto no cuenta como carácter porque ¿Viste? vos no escribiste el punto. Él nomás ya le puso en formato de número y le puso separador de miles. Pero lo que se visualiza como número, el punto o las comas, no cuentan como caracteres, sino solo lo que se escribe, digamos, ¿verdad? Después ya escribiste texto, fecha no aplica, número y alfanumérico ahora. Ponerle letras con número. Ok. Ahora seleccionar los 3 primeros y darle doble clic. Él entonces intenta rellenar los números incrementándolos de a 1 y al texto manteniéndole igual, digamos, ¿verdad? Ahora, en este caso todos son correctos porque todos tienen 4 Sí. caracteres nomás. Ahora, si vos le ponías, por ejemplo, vamos a hacer un poco lo siguiente. A Manu, ponele Este le 1200, ponele. nada. ¿Ah? A Manu, ponele 1200 y dejarle a ese 1222 ahí. Ah, no, pero no va a incrementar pues tanto. Ponerle Y entonces, veamos, este 50 ponerle. 1200, 50 ponerle. En vez de 1200 después ponerle este, 50. No, no, no. En ese 1200, en vez de 1200 ponerle 50, un ratito. Entonces, la diferencia que hay entre 50 y 1200 va a ser que en algún momento, pero no, es nomás tanto. No, 5 tenés que ponerle. Y ahí vamos a ver qué pasa. Ahora sí, selecciona desde el 5 hasta el AB99 y ahí dale doble clic y vamos a mirar. Ahí aumentó el número, el que le pusiste 99 aumentó un carácter más y el que le pusimos 5 y 1200 aumentó a un carácter más también ahí en el... Ah, pero hasta 5 creo que estaba válido, ¿verdad? Hasta sí, 5 no, caracteres 5 ya está válidos. mal. 5 ya está mal. No, pero no era, ¿cómo era? Menor que 5 era, ¿verdad? Bueno, rodea un Sí. poco con círculo, ahora los valores no válidos. Eso, entonces, aquellos que estaban en 4 caracteres o menos estaban permitidos y los demás en ese momento se consideraron erróneos. Entonces, para entender nomás, longitud de texto no tiene que ver, ¿Qué le hizo? perdón, ¿Qué le hizo ese 5 y el 1222? ¿qué le hizo? ¿Te acordás que yo Ah, te dije que cuando vos tenés dos números, él ve la diferencia que hay entre esos dos números y esa diferencia usa para aumentar? En este caso el 5 es menor, le pusiste arriba, el 1200 es mayor y entre 1200 y 5 hay 1200, ¿cuánto vio? 18, 17. Y ese 1217 se fue aumentándole uno a uno a los valores y fue incrementando de a 1217. Hacemos una resta un ratito ahí. Al lado de 1222 ponete un ratito. Y hace más 1222 menos 5. Vamos a ver cuánto sale. No, pero ah, seleccionar nomás. eso iba a ser. Ok. Menos 5. Enter.
Ponerle como formato de número. Y los demás números tuvieron que aumentar en 1217. Veo un poco si 1222 más 1217 da 2439. Sucesivamente. Todo lo demás aumentó de a 1217. Entonces, ese 1217 es una diferencia que él internamente haya cuando vos le haces el relleno de dos números seleccionados. Por eso 5222 y AB99 por separado. Ese no le tuve en cuenta en el número, sino él solo incrementó de a 1. Por eso se ve el siguiente AB100, AB101, AB102 y así sucesivamente. Sin embargo, los números fueron en función a la diferencia que hay entre los dos primeros valores que estaban cargados y seleccionados para que eso vaya incrementando de esa forma, ¿sí? Bien, excelente. Con esto nosotros terminamos lo que corresponde a validación de datos. También podés cambiar el color de la pestaña y vamos a pasar a ordenar y agrupar. Ah, cierto, la pestaña me dijiste. Sí. Excelente. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Este ejercicio tiene, a ver un poco, 4 bases de datos de izquierda a derecha y 3 bases de datos de arriba a abajo. Andate un poco a la izquierda, la primera celda, control inicio o control home, depende del idioma de tu teclado. Eso, y se tiene que ir hasta la celda A1. Bueno, quiero que notes que la información se muestra repetida, o sea, de A a H tenemos una base de datos, de J a, y ahí ya no le veo a la columna, tenemos una segunda base de datos, a Q, de S a Z, una tercera base de datos, y de AB a, no sé cuál es la última columna, una cuarta base de datos. Bueno, ¿por qué estamos teniendo 4 bases de datos? Porque acá lo que quiero mostrarte nomás es que cuando uno se organiza de esta forma, en una sola hoja, varias bases de datos, ojo que en este caso nomás las bases de datos son todas iguales, pues supongamos nomás que vos trabajás con bases de datos diferentes y estás trabajando uno al lado de la otra. Quiero que veas que debajo de esa fila 22 hay más bases de datos todavía. Andate nomás hacia abajo, pero no en esa columna, sino en la columna A. Entonces, en la columna A, quiero que veas que en la fila 33 hay una segunda base de datos contando de arriba abajo. ¡Salud! ¡Salud! Gracias. Y en la fila 64 también hay otra base de datos. Entonces, a lo que vamos nomás. Cada quien se organiza como quiere. Algunos tienen bases de datos en libros diferentes. No es lo en el mismo libro, pero en hojas diferentes, sino en libros diferentes. Otros tienen bases de datos en hojas diferentes, pero en un mismo libro. Pero puede darse el caso que yo no quiera tener en hojas diferentes, sino tenerlo todo en la misma hoja. Ahora, una vez que tengo en la misma hoja, puedo necesitar verlo otra vez. O uno a la derecha del otro, que son esas bases de datos que están todas en la misma fila. O puedo necesitar verla una debajo de otra, que son todas las bases de datos que están en esas mismas columnas. Entonces, y a lo que vamos es que cuando yo necesito trabajar en simultáneo con la información que tengo en la hoja, con partes diferentes de la misma hoja, tengo varias alternativas. Una de las alternativas es la que te voy a mostrar, que es la que corresponde a la herramienta agrupar. Y agrupar tiene una forma de trabajar, por eso vamos a hacerlo con este ejemplo. Pero acá en realidad no vamos a ver solamente las formas de agrupar, sino también vamos a ver cuáles son las opciones de ordenar que hay en Excel. Por un lado, entonces, ordenar, por otro lado, agrupar. Y aparte vamos a ver las funciones más utilizadas en Excel que ya vimos luego en nuestro ejercicio de fórmulas en Excel. Pero en el ejercicio de fórmulas en Excel usamos solamente para posicionar en una celda de varias informaciones. En este caso va a ser también una celda, pero de las informaciones de cada una de las bases de datos por separado.
Bueno, vamos a arrancar. Primero, vamos a trabajar con esta primera base de datos de la columna A hasta la columna H. Quiero que notes que hay información en columnas. Ahora, en la fila 3 hay un, ¿cómo se llama? Un pedido de cómo tiene que estar la base de datos. ¿Qué dice esa fila 3? La celda A3. Ordenar de A a Z y mostrar un total general. Bueno, ojo, yo necesito que se ordene de A a Z, pero no te estoy definiendo ninguna columna. La pregunta es, ¿de qué columna me está hablando? ¿O de qué columnas me está hablando para ordenar de A a Z? De nombre. De cualquier columna que tenga texto, ¿sí? Entonces, antes de arrancar con el orden, quiero mostrarte algo. Quiero que te posiciones en la celda de un nombre, en cualquiera de un nombre. Sí. Muy bien. Quiero que te vayas ahora a datos, un ratito. Y en datos, quiero que veas que tenés los botones de A a Z y de Z a A. No quiero que hagas clic. Quiero que solo le lleve a tu puntero del mouse y te ponga enfrente al botón. En ese momento, ordenar de A a Z muestra esa leyenda, ¿sí? Y ordenar de Z a A, que es el botón de abajo, muestra al revés. Dice ordenar de Z a A. Cuando te posicionas nomás en el botón. ¿Pero por qué digo esto? Porque Excel intuye qué tipo de datos es el que vos estás seleccionando o el que querés ordenar para poder decirte eso. Porque si es un dato diferente, y ahora quiero que te vayas al número, a cualquiera de los números, y te vuelvas a poner enfrente a esos botones, vas a ver nomás que la nomenclatura de ese botón ahora cambió. Ya no es más ordenar de A a Z ni ordenar de Z a A, sino es de ordenar de menor a mayor, y el de abajo es ordenar de mayor a menor. Lo mismo ocurre cuando estás en un dato de fecha. Si te pones en una de las celdas que tiene fecha y te volvés a ir a ese botón con tu puntero del mouse nomás, ese texto que estábamos viendo hace rato cambió por más antiguo o más reciente, y el de abajo es más reciente a más antiguo, el método inverso nomás. Bueno, entonces, a sabiendas ya de esto, quiero que vos elijas la columna que corresponda. En este caso me dijiste nombre, pero la pregunta es, nombre, ¿ya no está luego ordenado de A a Z? Y Ya está. Entonces, la pregunta que te voy a hacer ahora es, si ya está ordenado nombre, ¿cómo yo desordeno nombre? eh, eh, Hay una herramienta que es para ordenar, pero no hay ni una herramienta que se llame desordenar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la idea es desagrupar. entender nomás. No vamos a usar ni agrupar ni desagrupar todavía. Vamos a hablar de ordenar nomás. Cuando yo quiero desordenar una columna, se entiende por desordenar que no esté en este orden. Va a tener que hacerse cuando yo ordeno otra columna, que no tiene nada que ver con esta. Entonces, vamos a suponer que yo le miro a mis otras columnas y Este, por digo, ejemplo, ¿qué A. pasa si ordeno eso? ¿Qué pasa si ordeno ciudad? Entonces, ponete un poco en ciudad y ordena ciudad. ¿Qué dice? ¿Por qué te sale esa pregunta? No sé. Muy bien. Te sale esa pregunta porque cuando vos te pones a seleccionar la columna de ciudad, él entiende que vos lo que querés ordenar es solamente la columna ciudad y las demás columnas no. Por eso te hace esa pregunta. Te dice, Excel ha encontrado datos junto a su selección, que en este caso es la columna ciudad. Estos datos no se ordenarán ya que no se han seleccionado. Y tiene razón, porque si yo quiero ordenar todo, yo tuve que seleccionar todo. Pero como yo seleccioné solo una columna y no seleccioné todo, él te dice, bueno, vamos a hacer dos cosas. O amplío la selección y selecciono todas las otras columnas también para que se ordenen todas, o vos no querés luego ordenar todo y este nomás lo que querés ordenar. Entonces vas a continuar con la selección. Entonces, ¿qué hace una y otra opción? Una podría ser correcta y otra incorrecta para lo que vos querés hacer. ¿Cuándo va a ser una correcta y otra incorrecta? Si la información se carga como base de datos, y de hecho todas las bases de datos tienen la misma lógica, cada fila es un registro. Por lo tanto, si yo separo ahora los datos de esa fila, de la primera fila o de cualquiera de las filas,
yo voy a estar rompiendo mi base de datos y eso no va a ser correcto. Entonces, antes de arrancar con esas preguntas, dale nomás cancelar. Te voy a pedir algo más para poder entender aún más, ¿sí? Bueno, primero, necesito que selecciones los datos de esta base de datos nomás, de la fila 10. De solo la primera base de datos de la fila 10. Muy bien. ¿Sí? Ponele en un color de fondo el que vos quieras. Mejor si es de la paleta estándar. Ve un poco cuáles son los colores de la paleta estándar. Cualquiera de la paleta estándar me parece bien para seleccionar, el que vos quieras. Ahora selecciona los datos de esta base de datos, pero de la fila 20. Ponele un color diferente de la paleta estándar. ¿Verdad? Te pido de la paleta estándar porque los otros son de la paleta del tema nomás. Por eso nomás te pido de la paleta estándar. Bien. Y de la fila 30 también quiero que selecciones los datos de esta base de datos. Y le selecciones o le pongas el fondo de otro color diferente a los dos que ya seleccionaste. Muy bien. Bueno, atendé que bien lo que va a ocurrir acá. Quiero que se entienda que una base de datos tiene una estructura considerada como que cada fila es un evento diferente en la base de datos, ¿sí? Entonces, estas filas que te marqué o que te pedí que cambies de color fueron simplemente para tener una muestra de lo que hace Excel cuando ampliamos la selección y cuando no ampliamos la selección en ese orden que vos ibas a hacer. Quiero que seleccione así mismo como seleccionaste otra vez ciudad. Desde Fernando de la Mora hasta la última ciudad que no sé cuál es. Lambaré. Y vuelvo a pedirle ordenar. Entonces, cuando te hace esa pregunta, seleccionale un poco el continuar con la selección actual y dale ordenar. Quiero que notes que los datos de la columna ciudad cambiaron de lugar en función al orden que pediste. Pero, ¿qué pasó con los datos de sus respectivas filas? Y yo te marqué 3 nomás, pero en realidad toda la columna cambió de lugar. Por lo tanto, quiero que notes que se rompió la base de datos en el sentido de, supongamos nomás, vamos a suponer que vos tenés una empresa de, no sé, una farmacia. Y viene tu vecino de al lado y te compra un geniolito. Bueno, geniolito ya no existe, pero una aspirina. Te compra una aspirina y le haces la factura. Y en tu base de datos, para después controlar las ventas que hiciste y todo eso, aparece la venta de tu vecino en una línea. Entonces dice, nombre fulano de tal, cédula de identidad tal cosa, artículo 1, descripción, aspirina, costo, margen, precio, IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Está en una sola línea. Viene el otro vecino, aparece en otra línea sus 3 medicamentos que compró y así sucesivamente. Si en el momento que yo tengo que hacer un informe de ventas, mi base de datos está correcta, yo agrupo, sumo, hago los totales, hago total por cliente, total por, no sé, por fecha, por hora, por lo que fuese y tengo datos diferentes de mi información. Pero cuando mi base de datos cambia de esta manera, yo ya no puedo entender que la información esa está correcta cuando encuentro que hay datos que cambiaron de lugar. Entonces, a lo mejor en la venta de mi vecina de a 3 cuadras, tengo el nombre de mi vecino al lado y eso no corresponde. Entonces, esto que estamos haciendo para este caso de manejar base de datos es incorrecto. Seleccionar una columna y decirle que solo esa columna se ordene hace que se rompa la base de datos. ¿Cuándo sería correcto? Cuando los datos que se cargan uno al lado del otro no tienen el sentido de una base de datos, sino, no sé, yo un día vine, agarré y dije, bueno, voy a anotar un poco, voy a hacer un inventario de todos los, ni idea, de todos los libros que tengo acá en mi poder. Entonces agarro y pongo libro de matemáticas, libro de literatura, libro de diseño, etcétera, etcétera. Y tengo una lista de 10 libros. Después otro día se me ocurre, voy a un poco anotar, no sé, cuántas remeras de la selección, de las selecciones o de los clubes tengo, porque no sé, porque coleccionás. Entonces agarra, bueno, la selección argentina, tengo uno de Olimpia, otro de Cerro, otro de tal cosa, y tenés 200 remeras o de clubes diferentes. Entonces, la columna de al lado no tiene nada que ver con la columna derecha, entonces el hecho que vos selecciones una y solo ordenes esa no le afecta a la otra.
sería básicamente en ese caso cuando hacer este tipo de orden sería correcto, pero en este caso no. Entonces a lo que vamos nomás. Excel siempre trabaja suponiendo que la persona que carga sus datos en las planillas tienen como base de datos. Por eso para él es muy importante hacerte esa pregunta antes de que vos decidas ordenar para poder saber si vos estás trabajando con base de datos o no estás trabajando con base de datos. Si estás trabajando con base de datos, entonces cometimos un grave error. ¿Cómo deshacemos? Control Z, va a volver a verse cada fila en su lugar. Y ahora entonces vamos a ver. ¿Y por qué te digo esto? Porque puede que se dé el caso que vos necesites ordenar. Y siempre hay varias formas de ordenar. Esta que me mostraste vos es una de ellas. Bueno, ahora te voy a mostrar otra forma de ordenar que es diferente. Entonces, dale nomás. Bueno, ahí dale a ampliar, porque ampliar sería lo correcto, ¿sí? Al darle ordenar. Y ojo que él te dice que hay un pequeño problema. Dice, Microsoft Excel para ello es necesario que todas las celdas combinadas tengan el mismo tamaño. Es decir, no te pudo otra vez ordenar. Entonces, uno no es correcto, el otro tampoco no es correcto. ¿Cuál es lo que es el correcto? Bueno, la idea es entender por qué no fue correcto hacer este orden. Quiero que veas que por encima de los encabezados hay información. Y como él siempre supone al hacer, digamos, la selección de todos los datos, que los encabezados siempre están en la primera fila. Como no tenés ninguna fila que separe a los encabezados de los otros datos de arriba, entonces él supone que tus encabezados están en la primera fila, en la fila 1. Pero ahí cuando él se fue a buscar, no encontró celdas separadas, sino encontró celdas combinadas. Y celdas combinadas no pueden ser objeto de ordenados, ¿sí? Porque no se pueden cambiar, digamos, de lugar esa celda. Entonces, a lo que vamos nomás. Necesitamos insertar una fila vacía, que fue lo que ya hiciste. Y ahora sí, y vamos a probar. Ojo, la idea es ponerte en una, eso, hacer otra vez la misma selección. Bien, excelente. Ahora pedirle ordenar. Y decirle ampliar. Y ahora sí, no tuviste problema. Entonces, quiero que veas que se ordenó ciudad, Asunción quedó arriba, pero todas las filas de la columna Asunción se movieron de lugar, digamos, con sus elementos. Por eso le vemos a la fila verde, celeste y amarillo que están en su posición, o por lo menos con los datos de la ciudad que correspondían, y probablemente los demás datos de las otras filas que no pintamos en colores diferentes también se movieron de esa forma. Entonces eso es lo que ocurre con ciudad, y quiero que mires que ahora nombre ya está desordenado. No está más ordenado como estaba hace rato. Entonces ese concepto nomás es lo inverso. O sea, si yo quiero desordenar una columna, en este caso si tengo base de datos voy a desordenar otra y listo. Bueno, y ahora sí quiero que ordenes, pero ojo que no vamos a ordenar en ninguna de las dos formas que hicimos hace rato, ni seleccionando toda una columna, ni... no hicimos lo de otra, solamente seleccionando una columna hicimos hasta ahora. Bueno, ahora vamos a hacer de la siguiente forma. Quiero que selecciones toda la base de datos. ¿Cómo era que dijimos que se seleccionaba toda la base de datos? Con un teclado, con la combinación de teclas. ¿Cómo era? ¿No te acordás? No sé. Ponete en una sola celda de la base de datos, en una sola celda. Acá. Y presiona Control E. Control E. Control E era la tecla que servía para seleccionar, en este caso, todas las correlativas a la posición de tu celda activa. Por eso se seleccionó para abajo y no para arriba, porque estaba la fila vacía. Si no estaba la fila vacía, Control E iba a seleccionar hasta arriba y eso iba a ser incorrecto otra vez. Pero una vez que hicimos la selección completa, ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que entre en ese botón más grande de ordenar, que está al lado de los botones de AZ y de ZA, ahí en datos. Bueno, este te lleva a un panel. Este panel vos ya llegaste a ver alguna vez o no, Manu? Nunca. Ok. Bueno, entonces te voy a explicar de cero. Este panel es un panel de orden personalizado. Es decir, en este uno tiene más opciones para ordenar que en los botones de AZ y de ZA. Es decir, botón de AZ y de ZA, él asume que el usuario ya conoce las propiedades de ordenar, entonces directamente él intenta ordenar nomás de acuerdo a la posición de la celda activa. Pero en este caso en particular no tiene nada que ver la posición de la celda activa. ¿Por qué?
Porque yo acá le voy a decir en qué columna se encuentra el dato que yo quiero ordenar. Y mira que tu celda activa está en la columna D, pero puede ser que vos quieras ordenar otra columna y no haya ningún problema con la posición de la celda activa. No así los botones de AZ o de ZA, que sí van a tener en cuenta la posición de su celda activa. En este caso, ni te preocupes por eso. Ahora quiero que selecciones. ¿Qué era que estaba desordenado? Nombre. Selecciona nombre. Ahí en vez de ciudad. Después dice, ordenar según valores de celda. Por el momento todavía vamos a ordenar por valores de celda. Más adelante vamos a hacer ejercicio de los otros tipos de órdenes, pero hasta acá va a ser valor de celda y después el orden que le vas a dar. Ahí puedes seleccionar AZ o ZA. En este caso dejámosle nomás en AZ. La lista personalizada, vamos a hacer otro ejercicio aparte para poder entender qué es. Dale nomás a aceptar y vamos a ver que ahora la columna nombre tiene que estar ordenada de A a Z. ¿Se visualiza? Entonces está otra vez. Sí. César, Cintia, Guillermo, Gustavo. No hicimos eso al principio porque ya estaba lo ordenado, por eso te hablé de desordenar primero. Bien, excelente. El punto 1 de esta base de datos ya está. Ahora viene el punto 2, agrupar. ¿Qué es lo que yo voy a querer agrupar acá? Yo voy a querer agrupar las columnas desde la B hasta la H. ¿Cómo podés seleccionar desde la columna B hasta la columna H? Con este, ¿Con cuál? No, acá. yo no veo nomás tu pantalla, se quedó ahí. Bueno, hace un poco la selección de la columna B hasta la columna H. ¿Cómo se hace? Pero de todos los... De todo luego. Ojo que BB es el nombre de otra columna que está más a la derecha. Ah, Entonces no es de esa forma. Muy bien, ahí sí. La columna B hasta la columna H fueron seleccionadas y una vez que fueron seleccionadas, la idea es darle el botón de agrupar que está en datos. no. Ah, por este. ¿Viste? No entendí lo que hiciste. ¿Qué es lo que hiciste? No me dejaba poner B y B dos puntos H y me hacía todo. Ahí. ¿Sí? Claro, Me es agarra- por las celdas sí, combinadas de por la la fila segunda. 1. Perfecto, Sí. excelente. Pero como no queremos seleccionar la columna A, quiero que Ok. selecciones manualmente, es decir, con tu mouse. Anda, hacerle un clic a la columna B y arrastrarla hasta la columna H a ver si te selecciona así o no. Verá, B5, H32. Así sí. Pero ahí en realidad vos no estás seleccionando esas columnas. Vos estás seleccionando las celdas de tu base de datos de esas columnas, pero no las columnas enteras. ¿Me estás siguiendo? Con el Ah, cuadro vos de querés que nombres no sea se puede. Eso. Ahí sí pudiste. y todo Igual lo. nomás si la primera fila, sí, de todo. Igual nomás si la primera fila tiene celdas combinadas. Entonces, se pudo mediante el mouse. ¿Sí? Hiciste un clic sostenido, arrastraste. Bueno, ¿por qué lo que yo quiero seleccionar las columnas B hasta H? Porque a esas columnas le quiero agrupar. ¿Dónde está el botón de agrupar? En datos. Si entro a datos, a la derecha, veo el botón de agrupar. Si entro en agrupar, voy a encontrar dos opciones, agrupar y autoesquema, pero en realidad agrupar es el que quiero usar. El que corresponde a agrupar va a ser algo en tu planilla. ¿Qué es lo que hace? Encima de las columnas, ahora incorpora una estructura. Esta estructura se llama tipo esquema. El tipo o la estructura de esquema muestra a dos botones, 1 y 2, que están ahora en la misma línea de los números de fila, pero encima de las letras de columna. Esos botones 1 y 2 sirven para poder hacerle clic. Si vos le haces clic al botón 1, prueba un poco, contrae a las columnas y no las muestra, las columnas B y H, B hasta H. Y el botón 2 las vuelve a mostrar, ¿sí? Esos dos botones
hacen para todos los grupos que tengan en columna. En este caso, como un solo grupo tiene en columna, solamente hace para este grupo. El botón menos que se ve ahora arriba de la columna I también contrae las columnas que estaban seleccionadas en el grupo. Luego se ve el botón más. El botón más vuelve a mostrar las columnas. Estoy mostrándote por parte nomás, y por eso estamos haciendo esta repetición. Y quiero que notes que hay un tercer elemento que se visualiza, que es la línea negra. Esa línea negra también sirve para hacerle clic. Si vos la apuntás bien y le das un clic, él también va a contraer, ¿sí? Entonces, de tres formas tenés para contraer grupo. Botón 1, botón menos y línea negra, ¿sí? Cualquiera de las tres contraen. ¿Y para qué es lo que yo quiero contraer? Porque ahora voy a trabajar con esta base de datos que está a la derecha, la base de datos 2. Pero todavía me falta hacer algo a la base de datos 1. Por lo tanto, quiero que vuelvas a abrir de cualquiera de las opciones que habíamos visto. ¿Qué es lo que me falta hacer? Lo que me pide después de la fila 3 dice ordenar de A a Z y ¿qué dice después? Mostrar un total general. Bueno, pero atendé que algo. En vez de mostrar el total allá abajo de la columna costo, ni arriba de la columna costo, quiero que te pongas encima de código, ahí en A4. Ponete en A4 un ratito. Y ahí con el botón autosuma vas a hacer la suma. Andate a inicio, dale clic en el botón autosuma. Y al darle suma, él va a insertar la función, pero él no va a saber dónde ya seleccionar los valores. Entonces anda a seleccionarle vos. Todos los valores de costo vas a seleccionar. Y en ese momento probablemente va a salir el dato en formato de fecha larga. Dale nomás Enter. Cambiarle nomás formato de número para que se vea como número y no como fecha. Muy bien. Ponerle nomás separador de miles para que se pueda leer mejor de tantos ceros que tiene. Puedes darle clic en el botón de los 3 ceros. Ahí. Y ahí ya está. Fantástico. Ahora sí puedes contraer esas columnas. Entonces, lo que se puede considerar es el dato más importante de esa base de datos, es la suma. Por eso le vemos la suma. ¿Qué pasó? ¿Se movió el pajarito? Ya sí, vino ya ese mismo ahora. Está empezando ya a reaccionar. Bueno, sí, ya llegó nuestra hora otra vez. Entonces, vamos a dejar hasta acá, ¿sí? En la siguiente clase vamos a seguir haciendo los ejercicios de la siguiente base de datos y después tenemos que irnos hacia abajo para ver también cómo ese grupo que hicimos en columna se hace también en filas y poder trabajar de esa forma en Excel. Bien, hasta aquí por hoy entonces, Manu. Nos vemos nosotros el lunes si Dios quiere que